Bendito sea el nombre de Dios. Aquí estamos de nuevo con su programa Teología la Biblia. Hoy nos toca hablar, vamos a continuar con las puertas. Estuvimos hablando de la puerta de las ovejas, recalcando de que Jesucristo es la única puerta, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estas son las puertas de Nehemías que se encuentran en Jerusalén, y que un día por ella entrará Jesucristo triunfalmente a gobernar conjuntamente con la iglesia. No hemos llegado todavía a la puerta en la cual entrará Jesucristo. Hemos hablado también de la puerta del pescado. La puerta del pescado es donde nosotros empezamos a predicar la palabra. Tenemos esa necesidad de llevar la palabra a las personas que tengan hambre y sed de necesidad de la palabra. Hablamos de la puerta del valle. En la puerta del valle aprendemos a adorar, a buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Hablamos de la puerta del muladar, en la cual sacamos toda la basura, toda la inmundicia, todo lo que a Dios no le agrada, porque dice que es necesario que nos presentemos delante del Señor sin mancha y sin arruga. Jesucristo, a través de su sangre preciosa, nos va a presentar como tales, pero nosotros vamos a trabajar en nuestra alma y en nuestro espíritu, que es lo que el Señor quiere limpiar de nuestras vidas. Vamos a ir a Nehemías capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios dice, en el nombre de Jesús: Salum, hijo de Coiose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente y la reedificó y la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Como se dan cuenta, hoy vamos a hablar de la puerta de la fuente. Es necesario que en nuestras vidas vamos a pasar situaciones distintas donde dice que se abren y se cierran puertas. A veces son de bendición y a veces de maldición. He estado viendo muchas controversias acerca de la salvación, si se pierde o no se pierde, si hay que guardar el sábado o el domingo, muchas cosas que la palabra nos enseña. Y conforme nosotros nos vamos adentrando en ella, vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere en realidad en nuestras vidas. Pero continuemos aquí. Veamos que aquí esta puerta fue restaurada y más adelante veremos por las personas su significado, cómo de estar ciegas, porque ahí el Señor, pero eso lo veremos más adelante, le abre la vista al que estaba ciego, porque muchas veces venimos al Señor, pero todavía estamos ciegos. Hay muchos cristianos que, y lo digo personalmente, por muchos años estuve ciega. Yo creía en el Señor, predicaba muy bonito, podía entender muchas partes de la Escritura, pero aún así yo no tenía esa capacidad de entender lo que Dios quería en mi vida. Todavía, por ejemplo, tenía depresiones, a veces tristezas, a veces falta de fe. Y aún estoy en ese proceso, porque ninguno de nosotros tenemos ni la capacidad ni el entendimiento al 100%. Si fuera así, ya no estuviéramos en esta tierra. Yo creo que así como Enoc, que caminó con el Señor y envió a ese carro y se lo llevó, así como se llevó al profeta en el carro de fuego, así pienso que nos llevaría a muchos, pero no hemos llegado a esa capacidad, o simplemente cerraríamos nuestros ojos y despertaríamos allá en la eternidad. Pero continuamos aquí. Zacarías capítulo 13, verso 1 y verso 2 dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Entonces es necesario que entremos a la puerta de la fuente, donde se va a lavar toda impureza, donde se va a sacar todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Es posible que siendo cristianos tengamos impureza? Claro que sí. A muchos no les gusta este tema,
o dicen que no, que somos ya lavados y que estamos totalmente perfectos, pero no es así. El entrar en Jesucristo significa un proceso. Hay mucha gente que es cristiana pero todavía se enoja. Hay mucha gente que es cristiana pero todavía juzga a otros, critica a otros o todavía tiene ego en su corazón. Y es lo que de eso se trata la puerta del muladar, de sacar todo eso para poder llegar a la fuente, a la puerta de la fuente, que es el Espíritu Santo, que es el único que nos va a dar la capacidad a través de su Espíritu Santo de ir cambiando, renovando nuestra mente. Hemos hablado mucho acerca de los temas. Si usted no los ha visto, puede meterse a la página de Tabernáculo de Adonai o de Teología a la Biblia y buscar en comunicados, porque en Teología a la Biblia hay muchas personas que publican de diferentes pensamientos, pero nuestros estudios están exclusivamente en comunicados. Entonces vemos que aquí en Zacarías capítulo 13, verso 1 al verso 2, para lavar nuestros pecados, dice que en la casa de Jerusalén, de la casa de David, para los habitantes. ¿Y cómo nosotros tenemos que ver en eso? Recordemos que a Jesucristo se le llamaba Hijo de David. Ten misericordia de mí, decían en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a través de Jesucristo pasamos a coheredar juntamente con Cristo. Entonces también pertenecemos a la casa de David, porque nosotros somos reales sacerdocios, pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Y tenemos ahora parte de esa herencia que nos habla en Zacarías capítulo 13, verso 1 y 2, que es para la eternidad. Y dice en el verso 2, y sucederá aquel día, declarará el Señor de los ejércitos, que eliminará de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Está hablando del milenio. Aquí dice que ya no habrá más demonios que estén molestando y atormentando a las personas. Esa es la fuente que nosotros cuando venimos y pasamos por la puerta del muladar, nosotros estamos quitándole autoridad a algunos espíritus que vienen generacionalmente de pobreza, de enfermedad, de traición, de secuelas. Fíjense que estaba yo escuchando a cierta persona que es estudioso de la palabra, que enseñaba acerca de cómo en los judíos a veces cuando un padre muere, por ejemplo, si tu padre muere cuando tienes tú 20 años, pues tienes que cuando cumplas la edad de tu padre, 5 años antes y 5 años después, tienes que estar atento. Y es un estudio que más adelante estaremos dando acerca de cómo nosotros podemos cancelar esas autoridades que a veces vienen, porque a veces se repiten, a veces la mamá resulta embarazada en el mismo tiempo que pasó su abuela, y vuelven los ciclos porque vienen a visitar estas generaciones. Pero aquí en Zacarías nos dice que todos estos espíritus que vienen a visitar ya no van a estar más. Pero cuando nosotros pasamos por la puerta del muladar y sacamos toda la suciedad, todo lo que a Dios no le agrada, entonces les quitamos autoridad. Entonces, a veces, siendo cristianos, estamos pasando situaciones difíciles. Y es que no digo que ser cristiano sea color de rosa, porque la palabra de Dios no nos enseña que cuando tú recibas a Cristo, todo va a cambiar y va a ser perfecto. No, dijo, yo estaré contigo en los momentos difíciles. Dice, porque aunque andes en fuego o en agua, ni te vas a quemar, ni te vas a ahogar. O sea que sí van a haber momentos difíciles, pero el Señor te va a venir a rescatar y te va a rescatar aunque pases en el horno de fuego, porque es necesario que nosotros pasemos situaciones difíciles para que nuestra fe vaya acrecentando. Y muchas veces Dios permite esos desiertos, pero con un propósito mayor. Pero muchas veces también vienen situaciones porque a veces vienen a visitar espíritus de generaciones y se repiten
son como ciclos que vienen a repetirse. Pero veamos también acerca de lo que pasará. Hoy me hacían vimos una pregunta en lo que es teología, que por qué aún Satanás sigue estando vivo cuando él ya había fallado, por qué Dios lo tiene. Yo solo quiero decirte que Satanás ya no está vivo, que él ya está condenado. En Apocalipsis capítulo 19, verso 20 dice, y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego con azufre. Entonces aquí vemos aquí a la bestia, al falso profeta, o sea, al anticristo, y más adelante vamos a leer también el dragón va a ser después del milenio echado al lago de fuego. Entonces ellos ya están condenados. Toda esta generación satánica, todos sus ángeles caídos, todo lo único que falta es el juicio final donde se van a presentar delante de Dios. Pero aquí también nos hace una aclaración de que tanto el falso profeta como lo que es el anticristo serán condenados y serán quitados. Pero leamos bien y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. O sea, en Zacarías vemos que ya no va a haber profeta y mucho menos estos muchos falsos profetas que se levantan diciendo que Dios dijo, que Dios hizo, que Dios va a hacer, cuando Dios no ha dicho nada. Entonces todo esto será quitado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros también, esto va a ser en el futuro, pero nosotros en el presente, ¿cómo aplica? Que nadie os engañe, porque dice que nosotros debemos de escudriñar. Nosotros debemos de ver si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. No es de juzgar, no es que yo me pare, ahí muchos se van a sentar porque como hay un canto de Paola que dice qué fácil es sentarse y criticar. Venir a decir de qué se equivocó en esto está diciendo, a veces hasta una interpretación de la palabra. Muchas personas a veces empiezan a conocer de la palabra, pero ya se creen teólogos, grandes personas que lo entienden todo. Y a veces un texto tiene dos ángulos. Usted puede darle al Señor una riqueza, una parte del postre, pero como la persona, el pastor o el predicador no lo dijo como Dios se lo dio a usted, sino que le dio otra riqueza a ese varón o a esa mujer o a ese persona que Dios está usando, usted viene y empieza a decir, eso no dice ahí. Entonces la Biblia tiene que tener cuidado el ángulo que Dios le está dando la riqueza y la riqueza que le está dando a la otra persona. De la palabra hay un montón de perlas que pueden llevar a su vida a crecer, y de eso se trata la puerta de la fuente, de ir creciendo espiritualmente, de tener esa relación con el Espíritu Santo. Como le digo, una cosa es que usted escudriñe los espíritus y una cosa es que usted juzgue a las personas. Entonces es necesario que usted se llene de la palabra, si usted ora, si usted busca al Señor, si usted ayuna. Ayuno, ¿qué es abstenerse de lo que es alimento físico para recibir el alimento espiritual. Si usted está ayunando, pero usted no está orando, no está alabando al Señor, entonces usted solo está aguantando hambre. Pero si usted ayuna y le clama, le ora, le adora al Señor, aunque sea en su trabajo, en un momento va al baño, porque muchas veces, por ejemplo, en este país es muy difícil y muy trajineada la vida, y a veces, por ejemplo, en la ciudad en la cual yo vivo, es 24 horas, es la ciudad de las luces, siempre está, unos trabajan de un día, otros trabajan el otro, entonces no es tan fácil como en Latinoamérica, que muchas veces pues hay oportunidades de el fin de semana poder descansar. Pero bueno, ese es otro tema y no me quiero meter en ese tema. Entonces es necesario quitar la basura, necesitamos tener esa llenura para estar conectados y sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, nos volvemos religiosos, amargados, con dolor, con ira, con enojo,
con contienda, con hipocresía y con una doble vida. Cuando nosotros no estamos conectados a la palabra de Dios, cuando nosotros no estamos conectados al Espíritu Santo, creemos saber mucho, pero no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ni la sabiduría. Es necesario que nosotros vengamos a ese reconocimiento del amor y la palabra de Dios. Es por eso que debemos de pasar esa puerta de la fuente, que es a través de la palabra, que es a través de que nosotros hayamos pasado también por la puerta del muladar, sacando toda la basura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, desechad toda malicia. O sea que en nuestro corazón no debe de haber malicia. ¿Hay cristianos que tienen malicia? Sí lo hay. ¿Por qué lo dice Pedro? Porque él lo estaba viendo en la iglesia. Hay gente que hay malicia en su corazón, que hablan ya con malicia. ¿Por qué? Porque lo practican. Entonces hay malicia y sale del corazón. En los estudios que estuvimos dando, hemos hablado de que nosotros, de lo que sale del corazón puede alcanzar hasta 3 o 4 metros. Hay contaminación. La gente que está amargada contamina a otro. La gente que habla palabras malas contamina a otro. Pero continuemos aquí. Desechando toda malicia y todo engaño. No podemos engañar, estar engañando a nuestros hermanos, mucho menos a los de la familia, dice la palabra de Dios. ¿Y quién es nuestra familia? Tenemos también la familia de nuestro hogar. ¿De qué le sirve a usted ser luz afuera si en su propia casa es oscuridad? ¿Y de qué le sirve también a usted ser solo bueno con los de adentro y con los de afuera no? Usted tiene que tener un equilibrio, una balanza, porque dice que la palabra de Dios dice que Dios pesa los corazones de los hombres. Usted no puede darlo todo en su casa y no tener misericordia de los de afuera. Usted no puede amar solo a los de afuera y no tener misericordia de los de su hogar y los de la iglesia. Tiene que haber ese amor, pero ¿cómo lo voy a lograr? Tengo que pasar por esa puerta del muladar, sacando toda la basura, todo lo que a Dios no le agrada. Dice todo engaño, toda hipocresía. No puedo ser hipócrita, no puedo fingir lo que no es, porque si algo es un cristiano tiene que ser un libro abierto. Un libro abierto no significa que sea chismoso, un libro abierto no significa que usted se dé todo, porque tenemos que tener cuidado aún con quién nos ministramos o con quién abrimos nuestro corazón. Porque si usted abre su corazón con una persona que no está llena del Señor o que es menor que usted espiritualmente, no estoy hablando que hay rangos que el que entró, usted es más grande porque lleva 10 años, no, sino que hay personas que se han llenado del Señor, que apenas entraron hace una semana, pero están llenas del Señor, que le van a entender. Pero hay personas que no están capacitadas para que usted esté contando toda su vida, sino que le va a cargar. Entonces es necesario que nosotros tengamos esa sabiduría. Pero continuamos aquí, toda envidia, toda difamación. No podemos estar difamando, hablando mal de la familia de Dios y ni de nadie. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces dice que es necesario crecer para la salvación, que usted vaya creciendo, que usted vaya alimentándose de la palabra de Dios para poder tener esa guianza del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según el deseos engañosos. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza, este cuerpo no se va a rejuvenecer, este cuerpo se va a envejecer, este cuerpo va en decadencia, porque vino el pecado. Pero por eso el Señor, cuando nosotros los que hayamos muerto en Cristo, resucitemos primero, los que hayamos quedado, o sea que estemos muertos, o sea que estemos vivos, el Señor nos va a dar un cuerpo que es glorificado.
los que vayamos si me toca, dice que en las nubes el Señor nos estará esperando. Ese es otro tema, pero hago una salvedad. A veces confundimos un poco lo que es, y el pastor ha estado tiene enseñanzas acerca de la venida de Cristo y confundimos la venida que viene por la iglesia para las bodas y también su segunda venida. Son diferentes. La segunda venida viene con poder y gloria y con sus santos a destruir al falso profeta que lo va a tomar y al anticristo y los echará al lago de fuego. Después del milenio va a agarrar a la muerte, que dice que es el último enemigo a vencer, y Satanás. Así que para los que crean que Satanás, porque está vivo, él ya no está vivo. Él está dando sus últimos pasos de ahogado, patadas de ahogado se podría decir. ¿Y por qué Dios se lo permite? Porque Dios no tienta a nadie. Es necesario que el enemigo, con su maldad, entonces cumpla lo que tiene que terminar, pero él ya está condenado. Pero continuemos con nuestra vida. ¿Cómo nosotros debemos de sacar todo eso para poder estar en la fuente? Porque si usted no está en la fuente, entonces hay muchos cristianos que cuando nosotros enseñamos, hay un estudio del tabernáculo, unos están en el atrio. Hay mucha gente que todavía está en el atrio. Otros que están en la puerta. Otros ya entraron al atrio. También vemos que está el altar de bronce. Unos están abajo del altar porque no quieren subir al altar, porque es necesario que nosotros seamos crucificados juntamente con Cristo. Otros ya están en la fuente donde están lavando, donde se lavaba el sacerdote sus manitos y sus piecitos para poder entrar al lugar más santo. Pero otros ya entraron al lugar más santo. Entonces hay varias etapas de la vida del cristiano y de usted depende en qué etapa usted se va a quedar. Si usted se queda en la puerta y no entra hasta el lugar santísimo, el lugar más santo, usted va a perder galardones, usted va a perder coronas, usted va a perder posiciones. Y tenga cuidado porque posiblemente ahí se encuentren muchos religiosos que ni siquiera van a poder gozar de la eternidad. Efesios 4:25, por tanto, dejaos a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, somos un miembro de Cristo. Y usted no le va a tener envidia a su mano. Como esta no le gusta, se la va a cortar. Como usted es zurdo, va a cortar la derecha. O como usted es diestro, va a cortar la izquierda. No, usted ama sus dos manos y usted no quiere perder sus manos. Así que usted igual tiene que ver a su hermano, a las personas con ese amor y con esa misericordia. Porque si no, aunque usted declare que es cristiano, aunque usted predique muy bonito, aunque usted se diga siervo del Señor, si usted no tiene amor en su corazón del Señor, necesita pasar por la puerta del muladar y sacar todo eso y dejar de practicar lo malo para empezar a practicar lo bueno y cambiar para usted alcanzar esas coronas, esos lugares. Y tenga cuidado porque una persona dice que se conoce por sus frutos. Si usted no tiene frutos de arrepentimiento, ¿y cuáles son esos? El amor, la paciencia, la mansedumbre. Si usted no tiene tales cosas, entonces es necesario que se haga un examen y escudriñe su corazón y le pida al Espíritu Santo para saber en qué lugar está usted. Efesios capítulo 4, verso 31. Sea quitado de vosotras toda amargura. No podemos tener amargura en nuestro corazón. ¿Hay cristianos que están amargados? Sí los hay. Es necesario que pase por la puerta del muladar y ya deje ese pasado atrás, que lo deje de estar acarreando. Es que a mí me lastimaron, es que a mí me hicieron, es que ya no puedo. Eso yo sé que es difícil, pero todos tenemos una historia, o la mayoría tenemos una historia muy triste que contar, pero no es para hacernos sentir ay, pobrecito o pobrecita, sino es para dar la gloria al Señor de donde nosotros venimos. Tiene que dejar su pasado atrás. El Señor ya hizo todas las cosas nuevas. Eso va a traer amargura y va a contaminar a los demás. El ego, el yo primero, cuando tiene que ser Cristo primero. Muchas personas en su corazón está lleno de egoísmo, que andan viendo sin darse cuenta
cómo quitar a otras personas. Y esto no le agrada al Señor. Porque si el corazón está lleno de ego, de ira, de gritos, de maldicencias, así como toda malicia, entonces es necesario que volvamos y subamos primero al altar, que pasemos al muladar y que quitemos de nosotros todo eso. Porque si no, no estamos en la fuente. Usted no va y a veces dice, pero ¿por qué es que Dios usa al vecino? ¿Por qué Dios usa al hermano? ¿Por qué Dios usa a aquellos? No es tampoco de que porque tenga grandes privilegios y sea usado, pero es necesario que si usted quiere ser usado por el Señor, si usted quiere ver la mano de Dios, tiene que tener una relación con Dios, un fuego ardiente con el Señor. Practique lo bueno, practique, hemos hablado de eso. Si usted empieza a practicar lo bueno, entonces va a empezar a quitar lo malo y usted como ende va a dar frutos de los cuales no solo va a ser entre Dios y usted, sino que los hombres se van a dar cuenta, los seres humanos, los que le rodean van a decir, ese hombre o esa mujer verdaderamente es del Señor. Romanos capítulo 8, verso 26. Fíjese que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros mismos por nuestra cuenta no podemos. Yo no puedo enamorar a mi Señor sin la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo rendirme ante Él sin la ayuda del Espíritu Santo. Y esto solo se puede en la puerta de la fuente. Este es algo simbólico de cómo nosotros debemos de humillarnos delante del Señor, porque al que está trabajando Dios envía su Espíritu y dice, oh, allá está mi hija adorándome, buscando, humillándose, diciendo, fíjense, David dijo, Señor, yo soy un pecador y contra ti he pecado. ¿Qué hizo el Señor? Entonces tomó esa palabra y David fue llamado, ungido, fue un rey y de hecho dice que va a ser virrey allá en el milenio. Y entonces vemos cómo Dios, al que es humilde, cómo Dios, al que busca, al que trabaja, al que se esmera, porque tal vez le está costando dejar el cigarro, tal vez le está costando dejar la glotonería, aquel pecado, lo que sea, pero como está trabajando en eso y le está diciendo, Señor, ayúdame en esto, por favor, yo no puedo. Entonces el Señor dice que va a hacer la obra, en su Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer, porque no somos nosotros los que vencemos, sino Cristo Jesús venció en la cruz y Él vence todas nuestras debilidades, porque Él va a procurar presentarnos delante del Padre como iglesia pura, limpia delante de Él. Él nos va a presentar como inmaculada. Imagínense nosotros que éramos sucios, barros, el barro pone las manos duras, el barro con el agua se vuelve lodo, pero el Señor nos va a presentar delante del Padre como una virgen ataviada, limpia, pura, con su sangre preciosa, pero usted trabajando en su vida, con sus lámparas encendidas. Eso quiere decir que usted tiene su lámpara encendida. Usted sabe que hay una situación en su corazón, algo que se está repitiendo en su vida, un ciclo que viene, una tristeza, una amargura. El Espíritu Santo le va a enseñar y usted va a poder declararle al Señor, Señor, yo soy una mujer amargada, un hombre amargado y vengo delante de ti a pedirte perdón y auxilio. Pero también no solo va a pedir auxilio, sino que va a trabajar en ella, practicando lo contrario a lo que usted está acostumbrado a hacer, que no le gusta al Señor, que no le agrada al Señor. Fíjense que esta fuente, ¿sabe cómo se le llama también? La Virgen Pura. A esta fuente se le llama la Virgen Pura, porque es necesario que usted vaya delante del Señor como una Virgen pura, limpia. Y por eso, para que usted esté listo para la venida del Señor, usted tiene que estar en esta fuente. Porque aunque usted diga, yo me voy, o si yo muero, voy a estar con galardones y todo, usted tiene que estar en esta fuente, con esa relación con el Señor, con esa intimidad con Dios. Porque, como hemos hablado antes, el Señor dijo
a los de la izquierda, hacedores de maldad. No los conozco. Y eran predicadores, muchos de ellos. Eran profetas, alababan al Señor, hasta no sé qué milagros hicieron. Hacían de todo, pero Él les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque no tuvieron una relación con Dios. Pero a los de derecha sí los conoció. Les conoció, y recordemos que Dios se agrada y se le da alegría decir, oh, este es mi hijo, esta es mi hija amada. Entonces, para que nosotros lleguemos a esto, debemos de estar en esa fuente que es la Virgen pura. Pablo le prometió a los nuevos creyentes en casamiento un esposo que es Cristo. Veamos Efesios capítulo 5, verso 26, dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Cómo nos podemos lavar? Por la palabra de Dios. La palabra es la que nos transforma. Porque en todo esto que hemos leído esta hora, hay mucha palabra de Dios que está siendo rema vivida. Y no sé si está siendo rema subida. Quite de esto, quite aquello, no me agrada esto. Para que nosotros practiquemos la palabra de Dios y obedezcamos. Porque obedecer es practicar lo que Dios dice. O sea que el que es gritón, quite la gritería. El que es enojón, quítese el enojo, cuente hasta 1000 si es necesario. El que es burlón, quítese la burla. No se burle porque no le gusta que se burlen de usted. Dice en Efesios capítulo 5, 27, a fin de presentaros a sí mismo una iglesia gloriosa. Usted va a ser presentado delante de Dios como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así va a ser presentado delante de Dios. Nosotros, barros que se vuelven lodo, pero delante del Señor vamos a ser presentados como una virgen pura, ataviada, limpia y sin mancha. Nosotros, dijo Pablo, que éramos pecadores, adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Pero aún necesitamos crecer conforme a la palabra de Dios, como leemos en 2 Corintios capítulo 11, verso 2. Porque dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Usted quiere presentarse como una virgen pura? ¿O usted quiere ser parte de la iglesia de esas vírgenes que no tenían aceite en sus lámparas? Que no tenían y que se durmieron y que no les importó realmente la venida del novio. O como las ataviadas que estaban esperando ansiosamente su venida. Déjeme decirles, si Dios viene hoy o viene en 1.000.000 de años, usted solo va a vivir de 70 a 120 años, que es más o menos, mi abuela tiene 99 años. Así que no sé cuántos años vaya a vivir a usted, pero le aseguro que no vivirá más de 120 o 130 años, que creo que es la persona que está más grande en el mundo. Yo no sé si hay más ancianos, pero suponiendo que llegue a los 200 años, que no es cierto y el Señor no haya venido. Cuando usted muera, en ese momento, usted está perdiendo todos los galardones, todas las coronas que usted pudo tener para la eternidad. Así que Dios me lo bendiga y vamos a orar acá para terminar esta enseñanza. Espero haya sido de bendición para usted. Si le edificó, pues tome su postre, y si no, pues siga adelante, que el Señor tiene otra palabra para su vida, pero usted siga creciendo en el nombre del Señor y llenándose con la palabra de Dios, ya que solo Él es el único que puede cambiarnos, pero es necesario que usted trabaje en su vida. Ya la obra está hecha en la cruz del Calvario, pero usted tiene que ser un hombre y una mujer valiente, que arrebata, que trabaja en sus vestiduras, y las vestiduras no son su piel física. Por mucho que usted se maquille bonito, se arregle, qué bueno si lo hace, pero el Señor viene por un alma y un espíritu que esté lleno del Señor, porque hay espíritus y almas que están contaminadas por este mundo, ancestralmente,
o por pecados que usted ha cometido. Venimos en esta hora pidiéndote, Señor, que podamos estar aquí, en esta fuente, que podamos, Señor, ir por la puerta del pescado predicando tu palabra, que podamos ir, Señor, por la puerta del valle, creyéndote, Señor, que en valles tú nos vas a auxiliar, que podamos, Señor, ir por la puerta del muladar, sacando todo lo que a ti no te agrada, Señor, que poder presentarnos delante de ti limpios, inmaculados, Padre, por la palabra de Dios, por aquellos siervos y siervas que predican el mensaje con la sana doctrina, para que tus ovejas puedan alimentarse y crecer y seguir llenándose con las sagradas escrituras, para poder tener esa relación, para ser esa fuente, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a toda la audiencia que está viendo esta enseñanza, que seas tú, Señor, llevando la palabra a sus corazones, a nuestra vida, y que yo en lo secreto y en lo físico, Señor, pueda yo ser un ejemplo de lo que predico, Padre. Que yo sea, Padre, también parte de esa bendición y poder llevarla, Padre, y ser el ejemplo, Padre. Pero que jamás miren mi vida, sino que lo miren a usted, Padre, porque yo solo soy barro, pero usted es el Rey de Reyes y solo usted merece la gloria y la honra. Bendito sea su nombre, Padre. Dios me lo bendiga. Quedamos despedidos de esta reunión, pero no de la presencia de Dios. Gracias, Padre. Aquí seguimos orando por las necesidades. Padre, gracias.